La sorprendente representación realizada por los antiguos habitantes de una de las islas de Canarias de la temática presente en monedas íberas del primer milenio antes de era. El santuario Amelkart, Genia, Lanzarote. Todavía se sigue buscando el santuario Amelkart de Occidente, y todo apunta a que estaba en la isla de Santi Petri, en Cádiz. Probablemente estaba ahí, pero ya no está. Ahora, en las Islas Canarias se ha podido identificar algo excepcional, y algunos expertos, a los que se les ha descrito este antiguo santuario encontrado, un auténtico templo al aire libre, en un lugar de la naturaleza, dentro de una vieja caldera volcánica. Sin dudarlo un momento, han dicho que si este santuario estuviera situado junto al estrecho de Gibraltar, cerca de lo que fue el antiguo Gades y actual Cádiz, estaríamos ante una auténtica noticia bomba. Se estudiaría, investigaría a fondo y, muy probablemente, se publicaría a todo el mundo de que por fin se había localizado el santuario fenicio Amelkart en Occidente. Pero realmente está situado a unos 1000 kilómetros de Cádiz, fuera de todo contexto relacionado con los fenicios. Es lo que habrá que investigar, y estamos en ello. Los dos principales argumentos que confirman esta primera afirmación son: 1. La iconografía y temática presente en bastantes monedas de influencia fenicio-gaditana con el dios Melkart, y 2 peces, además de otros elementos que los acompañan. Y la otra referencia argumental estaría en un sorprendente santuario al aire libre en la isla de Lanzarote, la más nororiental y la primera del archipiélago de las Canarias, que se encuentra viniendo desde el estrecho de Gibraltar, y junto a la que se tiene que pasar muy cerca, incluso recalar para abastecerse de agua, si se quisiera alcanzar una ruta aún más al sur. En este enigmático santuario se desplegó una determinada iconografía temática, nada menos que mediante geoglifos a bases de muros de piedra, y además de otros destacados elementos. Además, en la configuración que se hizo existen una serie extraordinaria de premeditadas y perfectas alineaciones que marcan milimétricamente posiciones del Sol y la Luna en eventos astronómicos importantes, destacados momentos que indicaban los cambios de estaciones, solsticios, equinoccios, y para la Luna se logró controlar el largo ciclo de sus paradas extremas. Estos ciclos astronómicos fueron controlados y sacralizados por las antiguas poblaciones de la isla, gracias a este extraordinario santuario. Precisamente para el dios Melkart, su ritual consistía en una serie de ritos de muerte y resurrección que eran cíclicos y anuales, y sin ninguna duda coincidentes con las estaciones del año, ritos que también se celebraban en este santuario de Genia por su premeditada configuración en él realizada. Es llamativo que la mayoría de estas antiguas monedas fenicio-gaditanas se hayan encontrado
en contextos funerarios, usadas como ajuar en tumbas, algo que convierte a estas propias monedas en destacados elementos no solo de valor para intercambios comerciales, para los cuales era mucho más usada la plata, así que la mayoritaria presencia de estas monedas en contextos funerarios nos habla más de su carácter de uso ritual, tipo medallas o amuletos protectores. La temática principal de estas antiguas monedas se basa en el adverso, en la presencia de un importante personaje, Hércules, o más bien Melkart, ya que en estas monedas tiene un aparente origen fenicio, dios Melkart, al que ya se le había dedicado un templo en la ciudad de Tiro, Mediterráneo oriental, prácticamente casi en el 3000 a.C. Al dios Melkart se le tenía como protector después de la muerte, aunque en su origen fue considerado como un dios agrícola, del campo, la vegetación, la fecundidad y la primavera. Y su ritual consistía, como ya hemos dicho, en una serie de ritos de muerte y resurrección, cíclicos anuales, coincidentes con las estaciones del año. Y, sorprendentemente, este santuario que estamos mostrando aquí se podría considerar, de forma figurada, como un extraordinario astrolabio para las posiciones del Sol y la Luna, y para marcar el cambio de las estaciones. Y el dios Melkart, precisamente, para aquella cultura fenicia desde sus albores, era el dios que controlaba los ciclos astronómicos de las estaciones. Recalcamos que justo lo que se lograba en el santuario de Genia, isla de Lanzarote, en el cual, cómo no, está también, como en estas monedas, representado el dios Melkart, de casi la misma forma que en el adverso de aquellas monedas, medallas o amuletos. Ya explicaremos la obra que se hizo aquí para representar a Melkart en el santuario de Genia. En este icónico santuario se construyeron una serie de grandes muescas en forma de puertas sin dintel en el filo de las paredes del viejo cráter, y tanto en el interior del cráter santuario como en el exterior, en lo que delimitaba aquel sagrado territorio, situaron estratégicamente una serie de altares de observación para ritos, para cuando el sol o la luna pasaba por esas puertas en aquellos importantes eventos astronómicos que marcaban el paso de una estación a otra, cuando eran exactamente los equinoccios, solsticios o paradas extremas de la luna, un complicado ciclo influyente de la luna que abarca unos 18 años y 7 meses y que se marcaba en el santuario de Genia con 2 marcadores a 5 grados del que marcaba los solsticios para el Sol. Y en esta sorprendente isla existen los marcadores lunisolares artificiales, realizados en lugares de la naturaleza más espectaculares y exactos de la antigüedad en general. Precisamente, invariablemente, en estas monedas amuletos fenicias gaditanas, hay marcado en ellas una de las más contundentes pruebas de este extraño sincretismo que aquí estamos describiendo entre esas monedas amuletos y este santuario. Entre los extremos de los 2 peces hay siempre un símbolo
que representa un creciente de luna y un punto. Y no lo decimos solo nosotros, sino que ya está reconocida por diversos expertos. En este símbolo representa a la luna y el sol, como el símbolo que representó a la diosa Tanit. Pero es realmente extraordinario el que también, como en las monedas, en este santuario que exponemos justo entre los dos peces dibujados en el santuario, en este caso a base de geoglifos, se encuentra el principal altar de observación del gran marcador lunisolar, tallado artificialmente en el filo del cráter. El altar, sin duda, está representando a la luna y el sol, como el que marcaban en aquellas monedas, y enfrente de este altar del santuario, el gran marcador lunisolar, mientras en las monedas, muy probablemente, ese gran marcador puerta esté de forma figurada, ideográfica, representado por este símbolo que luego pasó a ser una letra del alfabeto fenicio. Pero también se sabe que las letras derivaron en su mayoría de antiguos y primigenios símbolos. Este representaba una especie de llave, la llave de aquellos antiguos marcadores puertas que representaban en su cosmogonía, puertas de transición. Y aquí podemos ver la llave de la puerta de transición, el símbolo que la representaba en el ideográfico del Ka egipcio, cuando todavía no era letra. Por eso está de forma aislada en la moneda, entre los extremos de los dos peces, como en el santuario de Genia está su puerta de transición marcador. Y este símbolo de la moneda lo podemos ver en Egipto, o grabado en Lanzarote o en Tenerife. Y ratificamos que si este símbolo de la luna y el sol en las monedas representa lo mismo que el altar del santuario, también los otros extremos de los peces, este aislado símbolo en las monedas, al final de los dos peces, representaría una probable puerta de transición, la llave de aquella sagrada puerta, en este caso para la del sol, ya que en la simbología del ideograma de las monedas, las dos colas de los peces en forma de medias lunas representarían las paradas extremas de la luna a ambos lados de la puerta solar. Todo ello en el santuario estaba representada por el gran marcador lunisolar, al igual que lo podemos encontrar en la simbología de Tanit, con el sol en la cabeza y a ambos extremos de los brazos las paradas extremas de la luna. Pero realmente son peces lo que hay representado en este extraordinario santuario mediante estos dos geoglifos. Antes vamos a aclarar la presencia de esos dos atunes en las monedas ibero-fenicias. Claro, la mayoría de las opiniones dicen que son una representación de la importante actividad pesquera del atún en la zona de Gades de la época. Pero, y esto tampoco lo decimos solo nosotros, sin duda hay otras opiniones que, teniendo en cuenta el significado de estas monedas y su uso funerario como especie de amuletos protectores, al uso de las, por ejemplo, actuales medallas reliquias religiosas, con la Virgen y el Niño Jesús o con un crucifijo de Cristo. La temática de aquellas monedas
no tenían por qué ser una representación de aquella época en que fueron acuñadas, sino que tanto Melkart, al que ya se le había hecho un templo en la zona de la ciudad de Tiro, unos 2700 años antes de era, o la simbología en los dos peces, ya desde una época muy lejana, de un Sáhara verde occidental atlántico, la simbología de los peces, como la hay por toda Canarias, el pez, siempre presente en la simbología de la antigüedad de esa zona, presentó desde tiempos muy antiguos, quizás a la ya predecesora de Tanit, o a ella misma. Hay expertos que indican que el pez era también una representación del mismo Melkart, también dios protector de la navegación, o la misma representación de la constelación de Piscis. En esta isla de Lanzarote se han encontrado vestigios de que hubo un intercambio con poblaciones del sur y levante de Iberia al menos desde 1000 años antes de era. También hay referencias de ciertos historiadores sobre una ruta fenicia de antes de era, incluso desde mucho antes de haberse fundado Gales, no solo hacia el norte en busca de estaño hasta las actuales Islas Británicas, pasando por lo que mucho después fue Huelva, donde se sabe que extraían metales ya antes de la fundación de Gades, sino también, que es lo que nos interesa, en este caso, otra posible extensa ruta hacia el sur, pasando irremediablemente junto a Lanzarote, contactando con su población y llegando muy probablemente hasta minas de oro en lo que luego fue el reino de Mali, entrando por el Golfo de Guinea, desde donde también traían huevos de avestruces y marfil. En Lanzarote se han encontrado pozos para hacer aguada en uno de sus mejores puertos naturales, y también en Lanzarote y Fuerteventura, que participaban en esta ruta por cercanía de paso, se pueden ver todavía cientos de antiguos grabados en sus rocas, de una escritura lineal exclusiva de estas islas, escritura que aparenta una remota génesis y que incluso podría tratarse de uno de los primeros eslabones para posteriores formaciones de escrituras lineales mezcladas con signos geométricos como las escrituras de la antigua Iberia, que al fin y al cabo son precisamente una mezcla de las dos escrituras usadas en la antigüedad de Lanzarote. Estas monedas fenogaditanas, auténticas medallas, amuletos, que se siguieron acuñando hasta el siglo III antes de era, sus temáticas de adverso y reverso muy bien pudieron ser alegorías a un pasado muy remoto, incluso de 2700 años antes de era o más. Todavía no se está seguro de muchos detalles, pero sí, como mínimo, 2700 años antes de era, cuando ya se sabe que se había dedicado un templo a Melkart en el Mediterráneo oriental, y que ya habrían podido empezar las rutas fenicias, quizás incluso fuera del estrecho de Gibraltar. Todavía hay mucho que descubrir, y precisamente este antiguo santuario podría también ser un eslabón perdido de la evidencia de mayor antigüedad de aquellos largos viajes, y al muy antiguo culto al dios Melkart, protector de los navegantes,
al que se le pudo haber dedicado este santuario en un lugar estratégico de aquellas lejanas rutas que ya se surcaban. Melkart, en aquellas monedas, se representaba de forma facial, con el casco protector hasta la zona nasal, y cómo no, con la piel de león que le cubría hasta la cabeza, y le caía por su lado izquierdo. Qué casualidad que, en este santuario, aunque parecía difícil de creer, hoy día sabemos, con concienzudas pruebas geológicas, que, de forma artificial y por desmantelamiento de piedras grandes y medianas, de alguna manera se acabó esculpiendo el enorme rostro de Melkart. Pues eso es lo que aquí proponemos. Gran rostro labrado en la pared montañosa del santuario de Genia, con la evidencia de que su zona nasal la cubre la correspondiente pieza del casco protector, como se ve de forma cuadrada ex profeso en la zona nasal del rostro en el santuario. Y por su lado izquierdo se preocuparon de remarcar la parte de la piel y pelo de león característica de Melkart. Piel y pelo de león que le cae por ese lado izquierdo, tanto en la iconografía de aquellas monedas como en la gigante iconografía de este extraordinario santuario. Los dos peces de la moneda fenicio-gaditana están presentes en este extraordinario santuario, aunque en vez de estar orientados hacia el mismo lado como en las monedas, en el santuario, uno, el más grande, de unos 100 metros de largo, está orientado hacia el norte, con el lomo y sus dos aletas dorsal hacia la explanada y el vientre hacia el rostro del aquí propuesto Melkart. Y el otro pez geoglifo, de justo la mitad de longitud, unos 50 metros de largo, está orientado hacia el sur, con el lomo y su única aleta dorsal hacia la explanada, como en el caso del pez mayor. Los peces del santuario están realizados a base de muros de piedra con un experto acabado para la antigüedad que tienen, y al estar bastante protegidos por la configuración natural del lugar, están en buen estado. El más pequeño no tanto. También hay que hacer constar que están terminados con bastante realismo. En eso destaca el pez mayor con su estilizada cola, sus perfectas dos aletas dorsales. ¿Y qué ocurre con la leyenda, con las letras escritas en aquellas monedas? ¿Están también escritas en el santuario? No sabemos si tienen el mismo significado, pero sí, y es extraordinario, ya que en el santuario está escrito, pero con otra escritura, o más bien sucesión de símbolos, porque sí, seguramente son símbolos, y de nuevo configurados en modo de geoglifos, letras, o más bien símbolos, que dejaron hechos a base de hileras de piedras y muros, dentro de la que parece un enorme cartucho al estilo egipcio. En él se encuentra la leyenda correspondiente, con símbolos que nos están queriendo decir algo, al igual que la leyenda de la parte superior del adverso de las monedas feno-gaditanas. Habría que estudiar su verdadera traducción, su significado.
La investigación sobre una arquitectura muy antigua en esta isla es muy escasa. Los pueblos más antiguos de Lanzarote fueron ocupados en la Edad Media por los normandos y castellanos, sobreponiéndose una arquitectura a la otra. Pero hay vestigios aún que nos puedan hacer una idea: vetustos y sólidos muros, bóvedas en falsa cúpula, incluso de cañón, uso de revestimiento, suelos enlosados y referencias en la historiografía dadas por los normandos que invadieron la isla en 1403, en las que dejaron por escrito en el denominado Canarián que tenían grandes y hermosas casas construidas en piedras. Aquí tenemos imágenes de una de aquellas casas que fue ocupada y poco reformada por un marqués castellano. Hoy día es un restaurante. Toda esta perspectiva en construcciones de la época más antigua de Lanzarote nos puede validar lo que se construyó en el santuario de este documental, en el santuario de Guenia o de Melkart. ¿Quién puede saberlo aún? Hay muros y pequeñas capillas de una configuración factible con los vestigios que hemos relatado hace un momento. Hasta aquí la enigmática exposición de una hipótesis que no nos va a dejar a nadie impávidos, ajenos, y sí con una enigmática duda que, para unos, cuenta con rigurosos e irrefutables argumentos, y para otros, todo lo expuesto no sería más que una exagerada pareidolia. Seguro que se acabarán planteando los dos extremos. De nuestra parte, después de estar más de 20 años investigando este santuario con connotaciones astronómicas de posición, investigando siempre de forma totalmente en superficie y respetuosa, solo nos queda pedir que todo esto se investigue con los medios más profesionales posibles y se respete por todos, se conserve intacto y se difunda de forma didáctica.